Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, a que no se te olvide. Gracias por estar con nosotros. Ayer fue un día muy especial. Comenzábamos este programa que, como ustedes saben, se lo decíamos al inicio del programa, es la oportunidad de tener un espacio para anclar el presente, las cosas que nos ocurren día a día, con las cosas del pasado reciente, de 1950 en adelante. Estamos muy contentos por los comentarios, las cosas que nos han dicho. Estamos de verdad entusiasmados con la posibilidad de estar con ustedes, de recibir sus comentarios. Por favor, gracias a todos los que nos han escrito, a todas las que nos han dejado alguna palabra de buena onda, de aliento, de verdad, bienvenidos. Así que gracias por sus likes, son siempre muy bien recibidos, por sus comentarios, por las interacciones, a todos, gracias por ello. Desde ya, síganos, déjenos sus comentarios, dejen sus likes, sus manitos arriba, sus ganas de participar. Hoy vamos a tener un programa que estoy convencido va a generar ganas de participar, de sus comentarios. Están todos bienvenidos a ello, desde ya. Siéntanse con ganas de participar, de interactuar. Vamos a hacer muchas preguntas, vamos a ver muchos videos, vamos a ver cosas que ustedes mismos creo que van a sentir una enorme curiosidad y de las cuales muchos de ustedes, estoy convencido, han participado en algún momento. Les voy a dar el tema en un momento, porque antes vamos con las 5 del día. Comenzamos con la primera. La primera del día tiene que ver con lo que ven ustedes en pantalla. Finalmente, el Poder Judicial ordenó archivar definitivamente el caso Cócteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular. ¿Es que había alguna duda de que esto pasaría? ¿Había alguna duda que el fujimorismo se libraría de esto? En fin, todos sabíamos que esto iba a pasar, que se iban a librar de cualquier nivel de responsabilidad, pese a que habían evidencias y pruebas absolutamente claras de pitufeo, de mal manejo de dinero, de una serie de tropelías que todos habíamos visto y que la Fiscalía había probado largamente. Pero en fin, esas son las cosas que en nuestro país son absolutamente inexplicables. Vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con lo que ven ustedes en pantalla. Solo un hombre como este puede minimizar la reunión no oficial entre Gerí y el empresario chino. Es decir, ver al presidente de la República con capucha en la cabeza como si se tratara de un delincuente, con un empresario que tiene negocios con el Estado, dizque hablando, ¿no es cierto?, de la noche cultural de no sé qué asunto, ¿no es cierto?, minimizando esa reunión sin darle la importancia que tiene, solo puede ser alguien como Fernando Rospigliosi. Porque si eso hubiese sido Castillo, ya habría comisión investigadora, y si no, pedido de vacancia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pensarían ustedes de ver al presidente escondido en un chifa hablando con un empresario? ¿Ustedes creen que Rospigliosi pensaría eso si no se tratara del títere que tienen hoy en Palacio? ¿O de qué estamos hablando? Vamos con la tercera. La tercera del día tiene que ver con este caso, con José Domingo Pérez. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha suspendido por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato. Parte de la persecución contra el fiscal Domingo Pérez. Es evidente. ¿Quién manda sobre la Autoridad Nacional de Control? Aladino. Aladino, que está aprovechando vengarse de todo lo que tiene que vengarse. Y por supuesto, a Domingo Pérez lo tenía en la mira. Han aprovechado y han dicho, es el momento de vengarse del fiscal Domingo Pérez. Más allá de que te guste Domingo Pérez o no, de que te gusten sus formas o no, de que creas que es un buen fiscal o no, eso es una venganza con todas sus letras. Vamos con la siguiente, la cuarta, aquí en Que no se te olvide. La Corte Superior archiva la investigación contra Guido Bellido por presunto delito de afiliación a organización terrorista. Es una decisión de la Corte Superior que ha evaluado el caso de Guido Bellido. Probar la perteneción a organización terrorista y a banda armada no es fácil. Recuerden que puede no gustarnos lo que piensan los demás,
pero pensar en el Perú no es un delito. Puede que no nos guste nada lo que el señor Bellido piensa, dice, declama. Puede que no nos gusta lo que escribe, lo que plantea en el micrófono, lo que dice en una curul. Puede parecernos aberrante las cosas que expresa, pero eso no es un delito. La pertenencia a una organización terrorista tiene que probarse de otra manera. Y eso ha pensado y ha planteado la Corte Superior a partir de esta investigación. Les propongo ahora mirar la quinta del día, que tiene que ver, por supuesto, con el Congreso, que anuncia la presentación de moción de vacancia contra José Gerí tras la reunión con empresario chino. Esta podría ser la primera del día, pero la hace un congresista de Perú Libre, un congresista Montaldo, por lo tanto, no tendrá ninguna repercusión. Y además, habría que pensarlo, ¿no? A estas alturas del partido, tan cerca de las elecciones, una vacancia más, una más. La verdad es que serviría. Lo que sí hay que hacer, por supuesto, es activar en la Comisión de Ética rápidamente una investigación contra Gerí y decirle en sus 4 letras que lo que ha hecho no solo es peligroso, sino que raya con el delito. Pero en fin, hay que hacerlo y hay que hacerlo rápidamente. Pero vacancia, no sé si es el momento. Pero que lo que ha hecho es inaceptable, que por supuesto que es inaceptable. El presidente de la República reuniéndose a escondidas en un chifa con un empresario que negocia con el Estado y luego salir a decir, ¿no?, que se equivocó, ¿no?, que está hablando de la cultura y la cultura china y que luego el presidente del Congreso lo pase por agüita tibia. Inaceptable. En fin, esas han sido las 5 del día. Nos metemos en materia. Los invito a que me acompañen a ver el dato que faltaba. El dato que faltaba, de alguna manera, lo que propone es plantear el tema del programa de hoy. Y hoy nos vamos a abocar a mirar cómo, de alguna manera, las ciudades de nuestro país, a partir de la década del 50 y del 60, tenían un nivel de planificación. El Estado peruano tenía la capacidad de planificar la ciudad. No solo Lima, no solo Lima. En general, las ciudades del país tenían capacidad de planificación. Y hubo un momento en que eso se rompió. El Estado dejó de planificar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy nuestras ciudades son el desorden que son? De esto queremos hablar con ustedes y queremos invitarlos a que participen a través del chat o enviando, si quieren, alguna foto o compartiendo la discusión sobre este tema. Y lo vamos a hacer en base a imágenes, en base a fotografías que hemos recolectado de vieja prensa. Nos hemos metido en la hemeroteca y hemos recopilado una serie de fotos y de documentos que yo creo que son absolutamente extraordinarios, que hablan justamente de esto, de un país que planificaba sus ciudades para pasar al desastre generalizado, no solo de Lima, porque esto de alguna manera se ha ido replicando en las ciudades más importantes de nuestro país. Pero yo no soy un experto en la materia. Nuestro equipo, junto a Alison Mariños, que es una joven y extraordinaria productora de este programa, hemos ido recopilando material para ponerlo sobre la mesa y que un arquitecto que es un capo, ¿no?, un extraordinario arquitecto que nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que pasó, nos va a permitir junto a ustedes, si me lo permiten, entender estas dinámicas urbanas y qué le pasó al Perú en el camino. Estoy hablando del arquitecto Aldo Facho, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos del Perú, quien ya nos acompaña y a quien le quiero agradecer profundamente que nos haya permitido estos minutos a esta hora de la noche para conversar de estos temas. Arquitecto, es un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Para mí es un honor estar en tu programa y además te felicito por tu trabajo, el que sigo hace mucho tiempo y con atención y con bastante respeto. Arquitecto, muchas gracias. Quiero pedirle un favor. Quiero que me espere mientras ponemos sobre la mesa
este material que hemos ido encontrando para luego permitirle a usted mostrar qué es exactamente lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Por supuesto. Vamos a comenzar con este primer video que nos muestra una primera unidad vecinal que se creó en 1964. Y yo quiero que si podemos ponerla a full pantalla sería tremendamente útil, porque es la unidad vecinal número 3, gobierno de Bustamante y Rivero, bajo dirección de Fernando Belaúnde. Miren ustedes que no es una construcción de vivienda, sino que además se trata de todo un conjunto para vivir. Es decir, hay vías de entrada y salida a la urbanización, hay áreas libres para la convivencia, hay área verde para poder transitar y para poder tener área para respirar, área de parque, área de juego. Las casas tienen distancias unas de otras, los lotes no son muy grandes ni muy altos. Es verdad que se trata además todavía de una Lima, miren los alrededores, que todavía tiene área verde. El Valle de Lima todavía no está impactado por una alta migración y todavía tiene zonas verdes, ¿no? Fíjense nada más en lo que señala el texto, ¿no? Esta es la unidad vecinal número 3, la primera de este tipo, ¿no? Y fíjense la parte de abajo. Hay una tensión entre los parlamentarios de los partidos políticos porque hay un grupo de ellos que intenta que el precio de la vivienda no esté sujeto a ese 2 o 3% que el Estado pretendía fuese en tal caso el precio del valor hipotecario que sí tuviesen las viviendas. Es decir, una vivienda costaba, no sé, X y tenía un 2 o 3% de interés, pero era 2 o 3% sobre el valor total de la vivienda, no era 2 o 3% anual. Fíjense cómo los bancos, años después, se inventaron tasas agiotistas para darle tasas de interés a la vivienda que hicieron que ésta fuese mucho más cara para quienes queríamos adquirir una de ellas. Sigamos viendo los videos, compañeros, por favor, a full pantalla, pongamos play para poder ir viendo. Esta, por ejemplo, es la unidad vecinal del RIMAC, 1952, Hipólito Unanue en el 52, obras bajo el gobierno de Odría. Esto es Mirones, 1952. Esto es San Eugenio, esto es Lima, porque también hay obra en regiones. Y pueden ver además los precios de las viviendas, ¿no? Barboncito, hay obra para sectores, lo que hoy llamaríamos sectores D y E. También hay para sectores C y D. Siguiente video, por favor. Esta maqueta nos habla de Arequipa, Oroya, Piura, Cusco. Eso es el Puente del Ejército, casas un poquito más modestas, pero había proyección, había planes. ¿Qué pasó en el camino? Siguiente video, compañeros, por favor, para ver el siguiente video. Otra cosa que hay que destacar es que las urbanizaciones tenían estética. Había un respeto por el diseño que se condice con el diseño de la época. Es decir, no es una construcción hecha con un material barato o deleznable o un material constructivamente poco atractivo. Miren la inauguración en el 65 de Matute, con fondos de jubilación obrera. Y era una urbanización con áreas verdes, con espacio libre. Y miren abajo todas las inauguraciones que se venían de la Junta Nacional de la Vivienda. En junio, julio, agosto hay proyectadas nuevas inauguraciones de urbanizaciones. Año 65. ¿Por qué no se pudo continuar con todo esto? ¿Qué detuvo este nivel de organicidad? El golpe de Velasco, luego Morales Bermúdez no pudo continuar, la crisis económica en el país, los años de la violencia terrorista impidieron que se continuara. En fin, esto lo vamos a hablar en un instante con el arquitecto Facho. Si tenemos otro video, por favor, compañeros, para terminar de mirar estas fotografías. Como era política pública, el arquitecto Belaúnde inauguraba
las unidades vecinales. Miren esta maqueta, qué interesante, que nos muestra también áreas verdes, zona residencial, ¿no es cierto? Este es en regiones, porque como les decía, también se trabajó regiones, no era una mirada limeñocéntrica, aunque ya Lima, por supuesto, ya recibía una migración que había que atender. La residencial San Felipe para sectores medios. Los sectores medios postulaban también para hacerse con un departamento. No tenía que ver solo con sectores más populares. La gente quería acceder a un departamento porque lo veían posible. Los sectores medios también. Miren ustedes cómo se organizó San Felipe, ¿no? Y uno puede ver aquí la distribución de las calles colindantes como una forma de destacar la importancia de todas las salidas viales que se pensaron para San Felipe, ¿no es cierto? Tenías Salaberry, tenías Pershing, tenías varias zonas de salida para la residencial San Felipe, con estacionamientos, con tiendas. ¿O alguien puede negar que aún hoy San Felipe no es una zona que responde a necesidades? Esto es Cusco. Miren cómo Cusco, además, en su construcción mantiene el techo a dos aguas, las tejas, un poco manteniendo la estética propia de una ciudad que tiene ese estilo. No se trata, por supuesto, en lo moderno de imitar y copiar, sino de mantener una estética. Limatambo, años 80. O sea, se pudo en los 80 incluso sostener ya los últimos modelos de unidad vecinal. Y luego se acabó. El mercado entró, dispuso sus condiciones y ahora es construyo a mi forma, a mi estilo, negocio con el municipio, armo 22 pisos y se acabó. Esas imágenes las hemos encontrado gracias a la revista Caretas. Hemos hecho una revisión desde el año 65 en adelante, gracias a la revista Caretas por ello. Y hemos armado estos pequeños videos que nos han permitido un poco mostrarles cómo era, ¿no? Esta construcción de una ciudad. Ahora sí, arquitecto Aldo Facho, gracias por la paciencia y gracias por habernos permitido compartir estas imágenes con usted y con quienes nos acompañan en Que No Se Te Olvide. Encantado, Carlos, al contrario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo posibilidad de planear en un momento y luego se diluyó, arquitecto? Bueno, a mí me gustaría un poco matizar tu... Adelante. Digamos, sí. Me gustaría matizar la afirmación sobre que en el Perú en general se planificó y que en un momento se cortó, porque la realidad es que, como tú bien lo has mencionado, el Perú es un país bastante amplio y diverso, y si bien hubo un esfuerzo importante en una época, este esfuerzo fue acotado a ciertas ciudades, ¿no? Principalmente Lima, obviamente, Arequipa, Cusco, Chimbote, unas cuantas. Entonces, y fue un esfuerzo que tuvo algunos resultados muy positivos, pero que lamentablemente no tuvieron continuidad. Ese es uno de los principales problemas que hemos tenido como país en la implementación, no solamente en la planificación urbana, sino también en la implementación de políticas públicas asociadas a la vivienda y en la infraestructura pública. Pero antes de entrar en detalle, sí me parece muy importante hablar de un personaje que tú lo has mencionado en más de una ocasión y que creo que es realmente uno de los pocos políticos del siglo moderno, contemporáneo, del siglo XX, que realmente tuvo un proyecto de país que lo supo estructurar y que generó un impacto que lo trascendió, ¿no? Y es el arquitecto justamente Fernando Belaúnde Terry. O sea, Belaúnde cuando es electo diputado por Lima en el 45, si no me equivoco, Guillermo Bustamante, Belaúnde promueve proyectos de ley que ya nos permiten atisbar en su proyecto de país. O sea, digamos, sin haberlo conocido y sin ser un estudioso de él, si uno revisa sus acciones desde que es elegido congresista y ejerce como diputado de la República, ve que hay un proyecto de país asociado a ¿qué? Planificación urbana estratégica, infraestructura nacional, vivienda de interés social y
equipamientos públicos para las clases obreras, en ese tiempo que eran las clases populares. Hasta el 45 en el Perú, uno no podía vender departamentos. O sea, no existía la ley que Belaúnde promueve, que es la ley de propiedad horizontal, por medio de la cual tú puedes dividir un edificio en unidades independientes. Hasta antes del 45 eso no era posible. Tú decías un edificio y eras dueño, el que era dueño del suelo era dueño de todo el edificio. ¿Y por qué Belaúnde promueve esta ley? Porque paso seguido promueve justamente, crea la Corporación de la Vivienda, que es la entidad que va a promover estos proyectos que tú bien has mostrado, cuyo primer proyecto es la Unidad Vecinal 3, y es 3 porque es el tercer proyecto realmente. La 1 y la 2 no se ejecutaron, y la 3 es el primer proyecto que se ejecuta con una visión de desarrollo no solamente urbano, sino desarrollo de un país, de una sociedad. Porque si miramos esas unidades vecinales que se llamaron en ese entonces, todas están vinculadas a el desarrollo industrial de Lima particularmente, ¿no? Porque están acompañando la gran zona industrial de Lima que se desarrolló justamente a partir de esta época del centro de Lima al Callao. Correcto. Entonces, Aldo, importante la primera aclaración que haces, ¿no? No es un desarrollo homogéneo, sino es un desarrollo de algunas ciudades del país, y es principalmente en Lima donde ocurre. Aldo, para seguir conversando, quiero que me permitas ir viendo algunos comentarios y algunas preguntas que vienen de quienes nos están siguiendo a esta hora a través del chat de la República. Si tú me lo permites, por supuesto, los vamos a poner en pantalla para incorporar en esta conversación a los amigos que nos siguen. Compañeros, cuando ustedes quieran, vamos a ponerlos en pantalla y vamos a darle pase a esos comentarios. Catalina nos dice: ahora no priorizan áreas verdes, todo quieren concreto y edificios. Sin embargo, en países como Argentina, Colombia, tienen muy avanzados los espacios públicos y las áreas verdes. Calidad. Gracias, Catalina, un abrazo. Dice Tipingarón: actualmente en Lima los edificios no están integrados con la ciudad ni con el volumen de tráfico, además de las necesidades de agua y alcantarillado, ¿no? Este contraste. Tipingarón además dice: ahora hacen ratoneras de 60 metros o menos, Tipingarón, de 40 también hacen las ratoneras, ¿eh? Gracias por tu comentario, Tipingarón 1823. Jorge Agurto: la unidad vecinal 3 tenía todo, cuenta comisaría, cine, piscina, mercado, cancha de fútbol, parques, zonas de recreación. Mira, Aldo, lo que comentábamos, ¿no? Era algo más que casas, ¿no? Era toda una estructura para vivir. Cuéntanos, Aldo, a partir de lo que cuentan nuestros amigos que nos están siguiendo. Claro, porque lo que había era un proyecto de país, como te mencionaba, Carlos. O sea, no era solamente producir viviendas para atender una demanda. Había un proyecto de país que era realmente un proyecto de sociedad. Por eso es que estaba vinculado justamente a una visión moderna que no era solamente, que no se desarrolló en el Perú, y no es que Belaúnde fue un visionario, fue un gran estadista, pero no era que solo él se inventó, digamos, se iluminó y pensó este proyecto. Esto se venía dando en el mundo, ¿no? Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho realmente crítico para para el mundo de ese entonces, ¿no? Entonces, este proyecto de país, que era un proyecto obviamente de sociedad, buscaba justamente promover el desarrollo industrial del Perú, que en ese tiempo era muy incipiente. O sea, pensemos que en el Perú la industria empieza a desarrollarse recién en la década del 30-40. O sea, casi un siglo después que en Europa y en Norteamérica, ¿no? Entonces, ese proyecto de desarrollo industrial del país necesitaba, obviamente, suelo calificado para el desarrollo de industrias, y necesitaba vivienda para esa clase obrera que iba a ser la clase media futura del Perú, ¿no? Pensemos que en ese tiempo, en Perú, la sociedad peruana era una sociedad bastante muy segregada, donde había una gran masa de clase realmente trabajadora. Aún se había dado la revolución agraria. Una Claro. gran masa de trabajadora, digamos, una muy precaria industrialización, y una clase, digamos, una clase que dirigía el país, que era bastante acotada. Entonces, esta idea de que el país se industrialice y que se desarrolle, digamos, venía de la mano con un desarrollo de clase media, que era la que iba a ser realmente esta nueva generación de peruanos que iban a impulsar el desarrollo del país, ¿no? Y por eso es que estos conjuntos habitacionales no eran solamente vivienda, Claro. era un proyecto de sociedad traducido a la ciudad.
Por eso que, como tú bien mencionaste, tenían grandes áreas verdes, tenían equipamientos culturales, deportivos, colegios, centros médicos. O sea, era un proyecto de ciudad que que ayudaba a concretar un proyecto de sociedad y de país. Aldo, ¿por qué el Estado no pudo acelerar ese proceso y al mismo tiempo no pudo enfrentar a los traficantes de tierra que comienzan a adueñarse de sectores de la ciudad? Sí, Carlos, ese es un tema importante porque también, o sea, si bien, repito, ¿no? O sea, yo no soy militante de Acción Popular, ni mucho menos, mantengo mi independencia técnica, pero sí soy un admirador de Belaúnde de Terry como personaje político y como arquitecto, ¿no? Como urbanista realmente y como estadista. Pero también hay que ser críticos con nuestros referentes, porque si no, imagínate, no habría forma de mejorar su trabajo y su impacto en el desarrollo del país. Y la realidad es que este proyecto que tenía Belaúnde, digamos, que estaba centrado en la creación del Estado, porque como tú lo has mencionado, el Estado era el que ejecutaba, claro, el que construía y el que vendía, entregaba las viviendas, tenía pues claras limitaciones, ¿no es cierto? Primero, limitaciones obviamente operativas, claro, ¿no es cierto? Capacidad de desarrollo a nivel país, también limitaciones económicas, porque esto era apalancado 100% por el Estado peruano, con un modelo obviamente de inversión inmobiliaria donde estaba subsidiada gran parte de estos proyectos. O sea, el suelo, por ejemplo, el valor era insignificante. O sea, no se le asignaba el valor real de lo que costaba el suelo en sí mismo, porque si no, no habría forma de poder tener tantas áreas libres y tan baja densidad, edificios tan bajitos en tantas áreas grandes, ¿no es cierto? Y también es verdad que estos desarrollos fueron orientados a un sector de la sociedad, que era la clase media obrera y la clase media profesional, como San Felipe, como tú mencionaste, ¿no? Pero a la par de esto, ya empezaron a aparecer las primeras oleadas migratorias, en Lima particularmente y en la costa en general, ¿no es cierto? De familias que venían buscando buscaban salir de la miseria en la que vivían el resto del país, acercándose a las ciudades donde estaba generando riqueza y para las cuales no había una oferta de vivienda. ¿Por qué? Porque eran familias que venían pues de una situación muy precaria, que no tenían un empleo en blanco, como ahora en el fondo, ¿no? Un empleo formal que les permita poder acceder a un crédito, ¿no es cierto?, ya sea por el Estado mismo, y para las cuales nunca hubo una respuesta real. O sea, lo que sucedió fue que se intentó en el 61, fue la ley de barrios marginales del Perú, que intentó resolver el tema de estas ocupaciones informales de tierras, sobre todo suelo de ese Estado, ¿no es cierto?, para poder buscar una vivienda. Se intentó resolver haciendo que el Estado asuma un compromiso. Esto obviamente nunca se pudo atender y desde ese momento lo que el Estado tuvo fue en dos políticas distintas, ¿no? Para la clase media, si quieres, obrera o media profesional, fue programas de vivienda, como los que hemos visto, que también eran acotados, y para los sectores más bajos o con más necesidad o más informales, era simplemente controlar la invasión. O sea, claro, ir acomodando. Y esto, claro, en un primer momento, las primeras generaciones de familias migrantes eran familias, evidentemente, que venían digamos, muy buscando realmente ese sueño futuro y eran familias que buscaban esa vivienda para trabajar. Pero claro, luego lo que tú mencionaste, y eso sucede sobre todo a partir de los 90, con el gobierno de Alberto Fujimori, que bajo un enfoque neoliberal promovido por Hernando de Soto, ¿no es cierto?, en el cual el discurso de Soto, en su teoría económica, dice que lo que le falta al informal para despegar es la formalidad, o sea, la titulación, ¿no es cierto? La titulación le daría esa herramienta que necesita para poder despegar. Claro. Entonces, Fujimori tiene una campaña muy agresiva de titulación y a su vez también que, digamos, promulga una ley que le quita, que habilita la urbanización de suelos agrícolas, que hasta ese momento estaban protegidos. Claro. Entonces, esto genera pues una explosión. O sea, si tú ves la curva, digamos, de crecimiento informal de las ciudades del Perú, en el 90 es exponencial. Claro. O sea, ya venía creciendo de manera sostenida, sobre todo a partir del gobierno aprista, te diría yo, de Alan García, que obviamente ve en esto una herramienta populista, porque ya, ¿no?, la titulación pasa a ser una herramienta populista, pero cuando se dispara con Fujimori a niveles, hoy te diría, casi ya incontrolables. O sea,
casi irreversible. O sea, estamos en una situación en el Perú que es casi irreversible. Mira lo que dice Lilian, que además lo amarro con lo que comentaban antes respecto a estos edificios pequeñitos, ¿no? Los alcaldes son responsables de que se rompa la armonía dando licencias para la construcción. Es decir, a partir de aquí, cualquiera construye, Aldo, sin ningún nivel de organicidad. Eso no es tan cierto. Y hay situaciones. Yo trato de ser bastante por favor. criterioso para también un poco, para colocar las responsabilidades donde corresponden. Ajá. Porque claro, el alcalde es al que uno ve al mando del distrito, de la ciudad, ¿no? De la metrópoli, y uno cree que él es el responsable de todo lo que estamos viviendo. Algunos lo son. Yeah. O sea, no por nada hemos tenido varios alcaldes en la cárcel o prófugos. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, porque ya no son, porque forman parte de organizaciones criminales que toman el poder político para poder habilitar sus negocios, obviamente ilegales, ¿no es cierto? Que son las mafias que tú mencionaste, traficantes de terreno. Hemos tenido varios representantes de ese tipo de redes delictivas en distritos como Santa Rosa, Punta Negra y otros más, ¿no? Pero no podemos generalizar, no podemos decir que todos los alcaldes sería responsable, es como decir que todos los arquitectos o todos los periodistas sería un absurdo, ¿no? La realidad es que los alcaldes provinciales, en este caso el metropolitano, tienen herramientas para planificar que digamos, que es la posibilidad de poder determinar dónde y qué se construye. Claro. Que son las ordenanzas de zonificación y sus reglamentos. Y los distritales lo que hacen es aplican esas normas en el territorio. Pero claro, ¿quiénes las cumplen? Las cumplen los formales, los que necesitan una licencia y construyen. Claro. O en distritos más consolidados, como los que se llama de Lima Centro, Miraflores, San Isidro, Surco y otros más, San Borja, donde hay una fiscalización y un control permanente. Más efectivo, claro. Pero gran parte de Lima y el Perú, el control es ínfimo. No porque, a veces por situaciones que tú ya dirás turbias, pero también a veces por incapacidad real de los municipios de poder fiscalizar de manera efectiva, porque tienen recursos muy limitados. Y la realidad es que ha sido tan grande, ha sido tan avasallador el crecimiento informal de las ciudades, que hay un punto en el cual ya directamente no tienes capacidad de poderlo controlar. Claro. Te preguntan, Aldo, ¿qué tan importante es la formación de urbanismo en las facultades de arquitectura, la academia para la formación de urbanistas? Cita a gente como Carlos Williams, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, evidentemente es importante, pero no es que se hayan dejado, o sea, yo siempre también eso lo menciono y de manera reiterada, no es que se haya dejado de formar en Perú urbanistas, no es que en el Perú no hayan urbanistas calificados. Hay, y muchos. El tema es que el Perú no ha invertido, sobre todo a partir de finales de los 80 y 90 en adelante, no ha invertido de manera orgánica en planificación urbana como se había hecho antes, con un país obviamente mucho más grande y desbordado que en las décadas precedentes. Claro. Y esto hace que no haya realmente trabajo y por ende los urbanistas están haciendo otras cosas o están fuera del Perú. Hay gran parte de urbanistas peruanos están trabajando fuera del Perú y destacándose fuera del Perú, ¿no? Justamente, Carlos, se acaban de crear 2 facultades de urbanismo, porque en el Perú el urbanismo hasta hace poco no era una profesión, era una especialidad. O sea, yo soy arquitecto especializado en planificación urbana y gestión de ciudades. O sea, soy arquitecto de base y luego especializado. Hay economistas, urbanistas, hay abogados, sociólogos, geógrafos y otras profesiones más. Pero en el Perú, hace poquito se han creado 2 facultades de urbanismo, la de la Universidad de Ingeniería, de la UNI, y la Universidad de Tacna. O sea, en 4 o 5 años vamos a tener egresados urbanistas de profesión con una currícula especialmente diseñada para ejercer ahora este oficio, ya no especialización, ¿no? Y solamente para no olvidarme de los colegas, en el Perú en los 80 hubo una facultad de urbanismo también en la Universidad Federico Villarreal, que lamentablemente se desactivó. Duró unos años, tuvo un par de generaciones o una de egresados, de las cuales hay brillantes representantes, pero se desactivó, ¿no? Y ahora, 30 años después, o 40 casi, se vuelven a activar 2 facultades que esperemos pues sean el germen de una nueva generación de urbanistas ya profesionales del urbanismo. Ahora, Aldo, en las fotos que veíamos, y esto lo digo desde la apreciación no profesional, digamos, solo como un observador, también es cierto que era posible hacer urbanismo cuando había suelo que urbanizar.
Pero obviamente. hoy, ¿cómo haces un urbanismo que reconfigure la ciudad? Debe ser no solo caro, debe ser mucho más complejo. Claro, justamente es lo que te mencionaba, ¿no? O sea, una de las situaciones con las que jugaba a favor de este importante movimiento, digamos, que proyectaba ciudades a partir de la vivienda y esta infraestructura, que como tú bien decías, ¿no? Ciudades eran pequeñitas, o sea, la Claro, Lima del 45 claro. era ni la décima parte de lo que es ahora, era el cercado de Lima y algunos barrios más, ¿no? Entonces, obviamente había territorio, había suelo agrícola, en ese tiempo agrícola, pero ya en transformación, donde se pudo proyectar. Si uno analiza los proyectos de esa época con los parámetros de hoy, son proyectos son proyectos inviables, porque hay un muy bajo aprovechamiento del suelo, Mm. ¿no? Que, digamos, que no lo valoró en su dimensión real. Pero bueno, siempre uno cuando mira con ojos Ah, del presente, el pasado, siempre puede criticar. La realidad es que era una ciudad que se estaba construyendo, que se estaba urbanizando con una visión de desarrollo y eso permitió pues estas libertades, ¿no? Pero hoy, actualmente, como tú bien mencionas, sobre todo Lima, Arequipa también en parte, son ciudades que ya el suelo urbano, el suelo urbanizable, es muy limitado. A Lima no le queda más que el 15% de suelo urbanizable. Lima ha copado casi todo el territorio y ya queda muy poco suelo urbanizable y es suelo marginal, suelo que está muy lejos. Pero ¿qué pasa? En ciudades como Lima, que tienen ya pues décadas, ¿no es cierto?, de desarrollo y evolución, suceden situaciones muy interesantes que es la regeneración urbana. O mm. sea, cuando volvemos a nacer, la diferencia principal de las ciudades con nosotros como personas, individuos, es que nosotros pues nacemos y morimos y desaparecemos. Pero las ciudades se pueden volver a nacer. Se pueden volver a nacer a partir de las nuevas demandas. Y esto es lo que pasa en ciudades como Lima, por ejemplo, que tienen suelo muy importante de grandes dimensiones, como por ejemplo la zona industrial que Belaúnde promovió con el plan del 49, que va desde cerca de la avenida Alfonso Ugarte hasta el Callao, Mm. son más de 500 hectáreas de suelo, es una barbaridad. O sea, son más de 500, son como decir casi 500 manzanas. O sea, de suelo hoy ocupado hoy ocupados por industria principalmente, algunos desarrollos de vivienda, no salpicados y tal, pero que tienen un potencial de transformación brutal. O sea, ese suelo que hoy es suelo formal, ocupado por industrias, con una estructura que ya está caduca, por donde pasa el metro línea 2, el metropolitano, los corredores, tienes universidades, tienes de todo, ese suelo bien orientado y transformado podría absorber la demanda de Lima de vivienda, casi el 80% de la demanda de Lima de vivienda. Solamente en el cercado de Lima, del cercado de Lima al Callao. Imagínate el potencial. A eso súmale Santa Anita, Ate, Lima Norte, Lima Sur. Son grandes bolsas de suelo que nacieron industriales en su momento, pero que la ciudad les pasó por arriba. La ciudad invirtió muchísimos millones de soles en infraestructura y hoy lo necesita como suelo urbano y como suelo residencial de usos mixtos. Entonces, ahí está el potencial realmente de ciudades como Lima, es en poder liderar una regeneración urbana, una transformación de suelos hoy obsoletos en nuevo suelo residencial, comercial y usos mixtos, Correcto. con grandes parques, colegios, hospitales, un escenario, Carlos, en el cual ganan todos. O sea, porque esto no es que el Estado subsidia, no, ganan todos, porque hoy ese suelo está usado para industria con un valor ya muy desperdiciado casi, pero tiene un potencial de desarrollo muy Qué grande interesante. que solo lo puede habilitar el Estado. Qué Ojo. interesante. Oye, Aldo, te pregunta Catalina sobre la labor del Colegio de Arquitectos, si ha sido suficientemente crítico sobre el manejo urbano de la ciudad, qué falta mejorar para posicionar la problemática. Sí, bueno, yo en este caso represento al Colegio de Arquitectos en la actual gestión, que ya estamos de salida. Ahora en febrero justamente es el cambio de mando del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos. Y bueno, yo personalmente debo decir que hemos estado atentos, planteando siempre opinión crítica mediante comunicados y la participación, sobre todo muy activa, de nuestra decana regional y vicedecana y otros miembros de la mesa directiva en diferentes espacios, digamos, de trabajo en coordinación con diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y antes también de la regional Lima. O sea, el Colegio de Arquitectos tiene un rol activo, pero no deja de ser un colegio profesional, ¿no es cierto? Relevante, Claro. importante, pero no deja de ser un colegio profesional, ¿no es cierto? Aquí realmente
los llamados a la acción somos nosotros, los ciudadanos. O sea, liderados obviamente por profesionales que puedan ayudar a llevar la voz y a poder plantear ideas, pero nosotros con nuestro voto, Carlos, o sea, tenemos elecciones ahorita. Eso. O sea, o sea, no podemos luego quejarnos, ¿me explico? O sea, podemos quejarnos siempre, pero a lo que voy, tenemos la responsabilidad de nuestro voto para poder informarnos de forma adecuada sobre quiénes pretenden gobernar nuestras ciudades en los próximos 4 años. ¿Me explico? Hacer las preguntas críticas que tenemos que hacer para poder elegir bien y elegir profesionales de la política con experiencia en gestión pública, ¿me explico? Con capacidad de gestión y visión para poder liderar esa transformación que necesita Lima y además las ciudades del Perú. Porque justamente el gran problema de Lima es que Lima es el centro del Perú, lamentablemente. O sea, si le quitáramos tanta atención a Lima y la distribuyésemos en otras ciudades, los problemas serían obviamente distintos. De acuerdo, de acuerdo. Aldo, tienes razón, porque además habría que ver cuál de los candidatos a la presidencia enarbola las banderas de la vivienda social, de las ciudades mejor urbanizadas, de un mejor lugar para vivir. Hasta ahora hemos escuchado poco en la materia, así que habrá que poner ahí la lupa también, sin duda, en las próximas semanas. Aldo, ¿no sabes cómo? Te agradezco la conversación que hemos tenido esta noche, el habernos acompañado en mirar estas fotos, en el haber respondido a las preguntas que hemos recibido a través del chat. Te lo agradezco muchísimo, Aldo. A ti, Carlos, más bien por la invitación y encantado de acompañarte en tu programa. Sigamos conversando. Te mando un gran abrazo, Aldo. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, saludos. Aldo Facho, arquitecto, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos del Perú, con esa mirada tan clara y al mismo tiempo crítica, por supuesto, que nos ha dado esa mirada, además, desde el año 50 en adelante, de los problemas que enfrentó el país para poder llegar a los niveles de urbanización a los que hemos llegado el día de hoy, con sus sombras y con sus luces. Ha sido muy interesante, al menos a mí me lo ha parecido. Ojalá que ustedes también hayan podido disfrutar de esta conversación. Y no sé si estuvieron en ese momento de la conversación cuando hablábamos del tráfico de tierras en la ciudad. Porque hay un personaje que en la década del 60 fue clave para la invasión de tierras en Lima. No es el tráfico de tierras que entendemos hoy, donde hay sicariato, extorsión, los asesinatos, ¿no? La gentuza esta que trafica y que extorsiona y mata, ¿no es cierto?, a cambio de manejar terrenos privados y públicos, por cierto. No, hay una figura clave que le llamaban Poncho Negro. No sé si ustedes lo recuerdan. Quizás los mayores lo recordarán. Ahí lo tenemos en pantalla. Él es Poncho Negro. La historia lo conoce, digamos, no quiero romantizar el tráfico de tierras, pero Poncho Negro era conocido también como el Moisés de los Cerros. Era Ernesto Sánchez Silva, le decían Poncho Negro. Era un dirigente de la barriada 7 de octubre. Y lo traigo a colación porque no saben la cantidad de terrenos que invadió. Era un dirigente de barriada. Estas fotos corresponden a una entrevista que le hizo César Hildebrand, justamente en el asentamiento 7 de octubre, ya algunos años después de haber liderado varias de esas tomas de tierra. Y lo traemos un poco a colación y aquí a la historia para que quizás los más jóvenes lo conozcan, los mayores se deben acordar de él. Su nombre real, como les digo, era Ernesto Sánchez Silva. Era de Huacho, él era huachano. No era un matón con pistola, sino un líder carismático, era articulado y tenía una capacidad organizativa de verdad casi militar. Se ganó el apodo de Poncho Negro porque cada vez que iba a una invasión se ponía esa prenda para protegerse del frío de la noche limeña en las guardias nocturnas que hacía en los arenales, en los cerros de Lima. Él fue un gran arquitecto de las invasiones de los cerros de nuestra ciudad. Mientras el Estado planificaba unidades vecinales, Poncho Negro planificaba lo informal, ¿no? Su operación más famosa es en el Cerro 7 de octubre, en el Agustino, que es liderada por él, siendo él muy, muy joven. ¿Cómo conseguía las invasiones? Se sabe poco de eso, pero
parece que pactaba con el poder político, con malos políticos que le daban acceso a determinados beneficios. Hacía inteligencia, estudiaba el terreno meses antes, sabía que eran terrenos del Estado, prefería los del Estado a los privados, porque decía que era tierra de Dios y del pueblo. Tenía un discurso un poco mesiánico, ¿no? Mezclaba cosas con temas de Dios, con temas de iglesia. En la noche de la invasión movilizaba a cientos de familias en camioneta durante la madrugada. Y en cuestión de horas, era impresionante, trazaba con cal los lotes, ¿no es cierto? Y cuando amanecía y llegaba la policía, ya todo estaba armado. Ya la gente había puesto su estera, había puesto su bandera, ¿no es cierto? Había puesto a las mujeres y a los niños en la primera fila y el tema se había consumado. Fue personaje de periódico y de revista en aquellos años, porque de verdad era un Moisés para, por supuesto, quienes lo seguían y quienes gracias a él conseguían un poco de tierra. Se refiere a aquellas personas que el arquitecto Facho nos ha contado, que era esa migración que no tenía acceso justamente a los programas de vivienda social que el Estado de alguna manera ponía a disposición. ¿Líder o traficante? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, aquí está el matiz histórico. Lo que lo diferencia es que no se hizo millonario. Fue pobre y murió pobre. Él vivía para atender esta demanda. Poncho Negro murió pobre. Él cobraba cuotas para los gastos administrativos de las invasiones, para los planos, los formularios, pero no acumuló fortuna. Él tenía otra frase célebre, acá la tengo: la tierra no es de nadie, decía él, es de quien la necesita. Se decía que negociaba con Odría, con otros políticos, en fin, que además lo buscaban a él porque necesitaban bolsones electorales y entonces de ahí venía la componenda. Difícil saberlo. Era clientelismo urbano, decían algunos periodistas en crónicas de la época, ¿no? Te doy del terreno y tú me das el voto. En fin, pasó tiempo en la cárcel, ¿ah? No la libró fácil, estuvo en el frontón, lo acusaron de agitador y en sus últimos años vivió en una casucha precaria en el mismo cerro que él ayudó a invadir, en el 7 de octubre. Falleció en febrero del 99 y la verdad es que se llevó a la tumba los secretos que había negociado con el poder. Por supuesto, lejos, ¿no?, del Cholo Jacinto, de las mafias de Ancón. Un personaje espectacular, pero tiene a su cargo más de 130 invasiones en Lima. O sea, es un personaje que desdibujó la ciudad, o si quieren, la dibujó de una manera completamente diferente. En un día en la que estamos hablando de una ciudad que se desdibujó con los años, Poncho Negro tenía que estar presente en nuestra conversación. Muy bien, nos vamos a otro tema, dejamos el asunto de lo urbano y del urbanismo. Toca ahora celebrar a los nuestros. Que no se te olvide celebrar a los nuestros. El núcleo es el corazón de Sinfonía por el Perú y en este caso también visito un núcleo y tengo muchas ganas de también reencontrarme con los chicos de los núcleos y con los padres de familia que también seguramente estarán ahí. La visita de Juan Diego Flores es muy importante. El núcleo es el corazón de Sinfonía por el Perú y en este caso también visito un núcleo y tengo muchas ganas de también reencontrarme con los chicos de los núcleos y con los padres de familia que también seguramente estarán ahí.
Y como hoy es cumpleaños de Juan Diego Flores y por supuesto debe estar en este momento seguro parado en uno de los grandes escenarios del mundo y no lo podemos felicitar personalmente, queremos traer a este estudio a uno de sus grandes logros. Yo estoy convencido que él está de acuerdo conmigo en que lo es. Y es uno de sus trabajos más hermosos y es Sinfonía por el Perú. Este trabajo hermoso de haber creado núcleos en todo el país dedicados al trabajo con chicos, con chicas que tocan música maravillosa, que cantan. Estoy enlazado con Gabriela Perona, directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú, este gran esfuerzo que gestó en su momento Juan Diego Flores y que hoy Gabriela y todo su equipo lo sacan adelante día a día. Gabriela, qué lindo conversar contigo en un día tan especial. Bienvenida a Que No Se Te Olvide. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Encantada de volver a saludarte. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir en este día, como tú dices, tan especial, un día muy bonito para la familia Sinfonía por el Perú. Pues bueno, es el cumpleaños de Juan Diego y estamos muy contentos de celebrar, como tú dices, uno de sus logros principales, que es haber podido construir esta gran comunidad y este gran movimiento que es Sinfonía por el Perú. Totalmente, Gaby. Feliz además de conversar contigo, a quien sigo y quiero hace tantos años y que veo además como en todo lo que se mete le pone un punche y un esfuerzo maravilloso. Cuéntame primero, ¿por qué Juan Diego pensó en Sinfonía por el Perú? ¿Por qué para él esto era importante, Gaby? Bueno, mira, yo he tenido como el privilegio y la oportunidad de conocer también de cerca. Yo llegué a Sinfonía por el Perú hace 5 años y medio a liderar esta organización, pero he tenido el privilegio de poder entender qué estuvo detrás de esta motivación. Y creo que eso es uno de los elementos que también celebramos en esta fecha tan especial, que es el cumpleaños de Juan Diego, que tiene que ver directamente con el sueño y la posibilidad que Juan Diego vio y observó en lo que la música puede hacer en el desarrollo integral, no solamente de las personas, sino de la niñez. La música para él significó no solo un camino profesional, sino un proceso de transformación enorme. Ese impacto a nivel individual y profesional, él quiso y soñó con que sea una oportunidad para cada niño, niña y adolescente de este país. Esa motivación que puede sonar como ideal y quizás como un sueño como enorme, se comenzó a materializar conociendo distintos proyectos e iniciativas que habían en el mundo, y particularmente cuando visitó en Venezuela el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, y pudo observar de manera directa el impacto que tenía en la niñez. Él llegó a Perú después de esa visita y dijo: yo quiero que lo que la música hizo en mí, lo que construyó en mí a nivel individual, pueda ser una herramienta para muchos niños, niñas y familias. Y ahí es donde construye Sinfonía por el Perú, que además, ya que estamos hablando de cumpleaños, este año Sinfonía por el Perú cumple 15 años. Entonces, es una iniciativa, ya es una organización que tiene mucho impacto, muchos años de trayectoria, y que este año cumple 15 años de un legado, creo yo, enorme, significativo, y sobre todo de la posibilidad de demostrar el impacto de lo que él en ese momento soñó, que la música puede transformar vidas y puede tener un impacto directo en el desarrollo integral de miles de niños, niñas y adolescentes en el Perú y en el mundo. Más claro imposible, Gabriela. Sé que la organización está dividida en núcleos. ¿Qué cosa es un núcleo, Gabriela? Nuestro propósito principal, aunque la música es el pilar central digamos, de la propuesta de Sinfonía por el Perú, está en el desarrollo integral de los chicos. Cuando pensamos en eso y en cómo la música nos puede permitir generar el desarrollo de habilidades, crear espacios de protección, generar, por ejemplo, servicios de atención psicológica, el involucramiento de las familias
en el desarrollo continuo de los niños desde que son chiquititos, desde los 5 años. En lo que estamos hablando es de un ecosistema y esos son los núcleos, esos son los centros de formación que instalamos en distintas partes del país, en las distintas ciudades en las que estamos. Hoy estamos con 33 sedes en distintas regiones del país, más de 10 regiones. Y estos centros son los núcleos, son espacios donde los niños desde los 5 años hasta los 18, en la formación más básica que ofrecemos, pueden acceder no solo a la formación integral desde chiquititos en iniciación musical, en el desarrollo, por ejemplo, de un programa más de formación instrumental o coral, pero también acceden a estrategias vinculadas a la protección de su salud mental, a la atención psicológica, al involucramiento de sus padres en la escuela de padres o el programa de padres brigadistas, al desarrollo de proyectos comunitarios que los involucran activamente a través de una reflexión artística sobre los principales problemas y desafíos de sus comunidades, de distintas poblaciones más vulnerables, y crea este ecosistema comunitario donde las artes y particularmente la música nos permite construir un ejercicio de ciudadanía activa alrededor de construir nuestra sensibilidad, construir habilidades interpersonales, pero también entender que el mundo, nuestras comunidades, nuestras ciudades necesitan construir esa sensibilidad colectiva para crear paz, para crear diálogo, señora, para crear vínculo. Y bueno, esta necesidad que tenemos de construir comunidad o de reconstruir comunidad. Esos son los núcleos de Sinfonía por el Perú, que desde hace más de 15 años, como te digo, vienen generando un impacto individual y comunitario. ¿Cuántos chicos y chicas entonces forman parte de esos 33 núcleos, Gaby? Anualmente son más de 6.300 chicos que están en nuestros programas. ¿Cuántos? 6.300 a nivel de Perú, y desde hace 2 años hemos podido comenzar a trasladar nuestro modelo a México, particularmente a la zona de la frontera con Estados Unidos, específicamente en la zona de Sonora, y ahí atendemos a través del traslado de nuestra metodología a cerca de 700 chicos también. Entonces, Sinfonía por el Perú, en estos 15 años, no solo celebra haber consolidado un modelo de construcción, de desarrollo a través de las artes, sino también creo que debe ser un orgullo, así como Juan Diego, a quien celebramos hoy, es un orgullo para todos los peruanos como un referente artístico del mayor nivel, y sobre todo por este sueño y este propósito social que también ha tenido al crear, impulsar y construir lo que hoy es Sinfonía por el Perú. Sinfonía por el Perú como institución también se ha convertido, creo, en algo de lo que los peruanos y peruanas tenemos que enorgullecernos, que es una organización que ya se puede considerar como un referente de cómo utilizar la música o las artes en particular como un mecanismo para el desarrollo integral de la adolescencia y de las infancias. Totalmente. Y exportable, imagínate, maravilloso. Gaby, nos tenemos que ir, el tiempo nos gana. Quiero mandarte un beso grande y a nombre del programa, mándale por favor a Juan Diego un abrazo, nuestra felicitación por su cumpleaños, y a todos los chicos y chicas de Sinfonía decirles que creemos que el proyecto es maravilloso y que los queremos mucho y que los queremos escuchar siempre. ¿De acuerdo, Gaby? Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias por siempre acogernos en tu programa. Felicidades por el programa ahora y estamos encantados de poder siempre participar, y estoy segura que pronto vamos a tener una oportunidad para escuchar a los chicos quizás en vivo, que nos acompañes en un concierto. Te los traes aquí, los metemos a todos aquí, no te preocupes. A todos en el set. Beso grande, Gaby. Nos vemos pronto, un abrazo. Gracias. Ahí estaba, Gabriela Perona, directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú. Es un proyecto hermoso porque cuando hay música, la violencia, las balas, el ruido desaparece. Desaparece, eso es clarito. Es hermoso, es un proyecto hermoso. Lo queríamos hacer además relacionando el cumpleaños de Juan Diego Flores, así que hablar de Sinfonía por el Perú es una magnífica manera de terminar el programa de hoy. No se olviden siempre de dejarnos más comentarios, vamos a intentar contestarlos, por supuesto. Gracias por sus likes. Si les ha gustado el programa, ¿por qué no le pasan la voz a los amigos, a la gente, a
no sé, a la gente que ustedes conocen, díganles, oye, he visto un programa que me ha parecido paja, y entonces la gente se conecta y nos volvemos a encontrar. Siempre esa es la lógica. Encontramos un programa, un tema, lo manejamos, así lo desmenuzamos e intentamos buscar un ancla con el presente y el pasado, así, ¡cac!, ¿no? Para analizarlo, discutirlo y conversarlo aquí a las 9 de la noche a través del canal de YouTube de la República. Todos los días, de lunes a viernes, nos encontramos aquí, es una promesa, un compromiso. Gracias por estar con nosotros. Descansen.